Buenas tardes, ingeniero y compañeros. El día de hoy, el grupo 7 presentaremos nuestro trabajo final. Los integrantes del grupo son los que se muestran en la diapositiva. En esta diapositiva se puede mostrar la agenda de exposición. Mi nombre es José Torres y hoy les hablaré sobre cimentaciones superficiales. Las cimentaciones superficiales, según la norma de 0,50 de suelos y cimentaciones, son aquellas que su relación de profundidad de cimentación entre anchos son menores o iguales a 5. Su función de estos elementos es transmitir las cargas a las que está sometida una estructura de tal manera que la distribuya adecuadamente al terreno o suelo de cimentación sin que ocurra algún tipo de fallo. Para la verificación de capacidad de carga en cimentaciones superficiales, utilizamos los resultados obtenidos del ensayo de compresión triaxial CD realizado a 3 especímenes que fueron elaborados de una muestra y fue designado para nuestro grupo con las siguientes características que se pueden mostrar en la diapositiva. Luego de haber procesado todos los datos del ensayo triaxial, se obtuvo los parámetros de resistencia mediante la fórmula que se muestra en la diapositiva, el cual sostuvo un ángulo de fricción promedio de 39.49 y una cohesión promedio de 0.1496. Por otro lado, los parámetros de elasticidad los seguimos los más conservadores, los cuales, mediante las presentes gráficas y fórmula para el coeficiente de Poisson, según la IP, de tal manera que obtuvimos un módulo de elasticidad de 632.15 kg por centímetro cuadrado y un coeficiente de Poisson de 0.199. Luego de haber obtenido los parámetros de resistencia, utilizamos la metodología Meyerhof con sus respectivas fórmulas para determinar la carga última, la carga miscible y verificar si las dimensiones de las zapatas son correctas. Para esto ya mencionamos los parámetros de resistencia como datos nuevos que nos brindan. Tenemos un factor de seguridad de 3, como se muestra en la diapositiva, una densidad seca de 17.63 kg por metro cúbico y una profundidad de cimentación de 2.27 metros. En la diapositiva se puede mostrar los factores de capacidad de carga, de forma, por profundidad, por inclinación, que en este caso lo consideramos de 1, es decir que no se tomará en cuenta en los cálculos, y por último se obtendrá la carga última calculada para cada zapata, como se puede mostrar en la diapositiva. Luego de haber obtenido la carga última de cada zapata con el factor de seguridad de 3, obtenemos la carga admisible, la cual deberá ser mayor o igual que la carga de servicio. Como podemos observar en el cuadro, todas las zapatas cumplen con la verificación de capacidad de carga por resistencia. Ahora haremos una verificación por servicio. Con los parámetros de elasticidad ya mencionados y considerando las zapatas como cimentaciones rígidas, se procede a calcular los asentamientos inmediatos de cada zapata mediante la presente fórmula y tabla que se muestra en la diapositiva. En el cuadro de resumen podemos observar los resultados de cada zapata respecto a los asentamientos. Por último, se procede a analizar el caso más crítico de distorsión angular, en este caso de las zapatas 3 y 5, como se puede mostrar en la diapositiva, por lo cual con la siguiente fórmula que se puede mostrar, hallamos el ángulo de distorsión que resultó de 0.0002. De ese modo comprobamos que la estructura satisface el criterio de distorsión angular para edificios en los que no se permite la presencia de grietas. En ese sentido concluimos que las dimensiones de las 10 zapatas son correctas y seguras. Continuando con la exposición de mi compañero, mi nombre es Yoshira Valle y me encargaré de poner la parte de cimentaciones profundas, la que es definida de acuerdo con la norma E050 como aquellas en la que la profundidad sobre el ancho es mayor a 5, las cuales son utilizadas cuando los estratos superiores son licuables o de baja resistencia, no óptimos para construir cimentaciones superficiales, por ende tiene como función transmitir las cargas a las que está sometida la edificación a un estrato más profundo resistente. Para la evaluación del potencial de liquefacción y capacidad de carga en pilotes, utilizamos los resultados obtenidos del ensayo de penetración externa designado a nuestro grupo, con las características mostradas en esta presente diapositiva, en la cual se observa que para hallar el NSPT se suma el número de golpes de N1 y de N2. Procedemos a realizar la evaluación del potencial de liquefacción mediante el método determinístico de Sikh-Idris, utilizando los siguientes datos asignados de SPT y de sismo, los cuales nos permitirán realizar los siguientes cálculos para encontrar el FCL o el factor de seguridad de licuación, de modo que podamos utilizar la tabla 13A de la norma E050, la cual nos permite determinar que de 2 a 18 metros el suelo licua porque el FCL es menor a 1,25, casos contrarios se da del estrato de 19 metros a 24 metros, el cual no licua por presentar un FCL mayor a 1,25 y suelo arcilloso. Asimismo, se observa que en el primer estrato no licua por presentar un suelo no saturado. Para la capacidad en pilotes utilizamos tres métodos basados en el SPT. Primero utilizamos fue el método Meyerhof, la cual tiene las siguientes fórmulas que nos sirvieron para calcular la carga admisible. Asimismo, se utilizó la metodología de Oki-Veloci, en la cual aplicamos las siguientes fórmulas y las presentes tablas. Ubicamos que nuestro suelo es excavado, por lo tanto utilizamos un F1 de 3 y 6 respectivamente. Por otro lado, para hallar el K y el alfa, tuvimos en consideración la clasificación sub de los siguientes suelos. Por
Por último, utilizamos las fórmulas y tablas de la metodología de Darcourt-Quaresma, donde tuvimos un C igual a 40 y 12. En la presente gráfica observamos los resultados de la carga admisible, donde identificamos que el método Docky-Veloso es el más conservador. Por otro lado, cabe mencionar que se tiene presente que los resultados obtenidos de 2 a 18 metros de la carga por fuste es igual a 0, ya que en esos estratos no se va a presentar resistencia por fuste debido a que el suelo líquido, lo cual lo determinamos anteriormente. En ese sentido, para el diseño de pilotes no lo consideramos con el fin de evitar que el pilote falle durante cargas sísmicas. Para el planteamiento de configuración de pilotes, primero consideramos que nuestro grupo de pilotes tendrá una longitud de 24 metros, de modo que tendrá una profundidad de empotramiento en el suelo no licuables de 5 metros. Por ende, utilizamos la siguiente tabla adaptada de la tabla número 9, que se encuentra en la norma SL50, el cual nos permite entender la separación entre pilotes. Emplearemos la carga admisible del estrato 24 porque es ahí donde estará la punta del pilote. Este valor se extrae de los resultados del método Docky-Veloso por ser el más conservador. Para el pilote utilizamos un diámetro de 1.5 metros porque es un diámetro comercial y nos permite tener un grupo de pilotes de 9, el cual nos parece más adecuado porque tiene una mejor distribución ya que tiene la misma cantidad de filas y columnas. Asimismo se cumple que el coadmisible del grupo de pilotes es mayor a la carga transmitida de datos. Para el asentamiento total se utilizó la metodología NERFA, lo que corresponde al acortamiento elástico del pilote. Se utilizó un modo de elasticidad de concreto de 21 por 10 a las 6 kilopascales y un alfa de 0.67, el cual fue guiado por la presente gráfica. De tal modo que se obtuvo un delta de S de 0.008 metros. Por otro lado, para el asentamiento por punta, debido a que tenemos pilotes perforados y nuestra arena es de densa a suelta, se consideró un CP de 0.135, al cual es el promedio de 0.09 y 0.18, de tal manera que se obtuvo un delta de PP de 0.16 metros. Por el caso del asentamiento por fuste, calculamos mediante la siguiente fórmula de CS, que es de 0.47, y se obtuvo un delta de PS de 0.02. Finalmente hallamos el asentamiento total, que es la suma de los tres asentamientos anteriores, el cual se obtuvo 19 centímetros o 0.19 metros. Buenas tardes, mi nombre es David Saldívar Guedes y hablaré del diseño geométrico del muro de contención. Se plantea construir este muro para poder estabilizar un proyecto en el cual se ha realizado un corte con un desnivel de 4 metros, donde su superficie superior tendrá una carga distribuida de 20 kN por metro cuadrado. Tenemos los siguientes datos de relleno y de suelo de cimentación. Para dimensionar nuestro muro, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones que se observan en la imagen, las cuales en gran parte dependen de la altura del muro, que en nuestro caso es de 5.5 metros. Como resultado tendremos este predimensionamiento y en esta tabla podemos observar las dimensiones como la altura, la punta, el talón, la corona, la altura del talón, la distancia de cimentación, la base y la carga. Luego procedemos a hacer los cálculos para el empuje activo, los cuales suceden en el relleno. Tenemos un empuje activo de 126 kN a una distancia de 2.08 metros respecto a la parte inferior del muro. Luego tenemos los cálculos para el empuje pasivo que suceden en el suelo de cimentación. Tenemos un empuje pasivo de 116 kN a una distancia de 0.59 metros respecto a la parte inferior del muro. Ahora procederemos a verificar la estabilidad de nuestro muro. Tenemos la estabilidad por volteo, que se calcula dividiendo la sumatoria de momentos que impiden el volteo sobre la sumatoria de momentos que tienden a provocar el volteo. Y hallamos un factor de seguridad de 2.628, el cual, según la normativa de estabilización de suelos y taludes, este factor de volteo debe ser mayor a 2, por lo tanto nuestro muro cumple con este criterio. Luego tenemos la estabilidad por deslizamiento, que dividimos la sumatoria de fuerzas resistentes con la sumatoria de fuerzas actuantes y hallamos un factor de seguridad de 2.087, la cual, según la normativa, nos indica que este factor debe ser mayor a 1.5, por lo tanto nuestro muro también cumple con esta condición. Ahora tenemos la estabilidad por asentamiento, en la cual usaremos la siguiente fórmula, las cuales están involucradas en la carga transferida, la base, el coeficiente de Poisson, el factor de influencia y el modo de elasticidad. También nos indican que como máximo el asentamiento puede llegar a ser de 2.54 centímetros. Y para nuestros cálculos hemos obtenido un asentamiento de 0.142 centímetros, lo cual nos quiere decir que nuestro muro es estable bajo esta condición. Mi nombre es Cris Valeria Bejarano Colcapuza. A continuación les hablaré sobre la verificación de estabilidad por capacidad de carga. Para esto tenemos el concepto de capacidad de carga última de la metodología de Meyerhoff.
en la que nos indican que se van a ver involucrados 3 factores: el factor de corrección por forma, corrección por profundidad y corrección por inclinación de carga. Además, sabemos que el factor de seguridad para verificar la capacidad de carga es igual a la carga última entre la carga máxima. Tenemos los parámetros que se observan al inicio, además de los resultados de los factores de capacidad de carga, profundidad, forma que no cambia e inclinación. Al final obtenemos que la carga última es igual a 721,58 kN sobre metro cuadrado. Además, la excentricidad es igual a 0,364 y la carga máxima va a ser igual a 167,869 kN por metro cuadrado. Siendo así, la división de la carga última entre la carga máxima igual a 4,292, que es el factor de seguridad. Y para verificar que el muro de contención cumple por el factor de seguridad de capacidad de carga, este tiene que ser mayor o igual a 3, es decir, sí cumple. Además, les voy a hablar sobre la verificación de estabilidad de talud por el software Slide. Para esto hemos desarrollado a través de 3 métodos. El método Felenius, que solo satisface a la ecuación de momentos, no considera las fuerzas laterales y no satisface el equilibrio de fuerzas horizontales ni verticales, así que es una desventaja su uso. Aquí tenemos los resultados, siendo el factor de seguridad 2,122, el mínimo global. También tenemos el método Bishop simplificado, que nos indica que no satisface la ecuación de fuerzas verticales, solo elimina las verticales entonces y considera solo las horizontales y solo se usan en superficies de fallas circulares. Podemos observar que el factor de seguridad obtenido es 2,573. El último método es el método de Spencer. Este método es el que satisface todas las ecuaciones, puesto que simplifica las fuerzas verticales y horizontales, más no las anula y crea ángulos paralelos. El factor de seguridad aquí es 2,560 y podemos verificar que tanto el método Felenius, el Bishop y el método de Spencer cumplen por la norma CE 020 de suelos y taludes, que indica que el factor de seguridad para fuerzas estáticas debe ser mayor a 1,5 y para dinámicas 1,25, y debido a que todos son incluso mayores que 2, entonces podemos decir que cumple en los 3 casos. Finalmente les hablaré sobre las conclusiones, recomendaciones y posibles soluciones adicionales en el rubro de la ingeniería. Primero, como conclusión, una de estas puede ser que debido a que los 3 factores de seguridad obtenidos en la verificación de la estabilidad de taludes cumplen con la norma CE 020, no sería necesario seleccionar uno u otro método extra de estabilización para alcanzar los factores solicitados. Por ende, podemos concluir que este diseño traería consecuencias positivas para la sociedad debido a la seguridad que podría brindar a los habitantes aledaños. En cuanto a las recomendaciones, es de conocimiento público que la aplicación de pilotes en una construcción deriva en una considerable inversión, pero como ingenieros tenemos la labor de optimizar su diseño, lo máximo posible sin alterar la calidad o eficiencia de este. En ese sentido, para su diseño debemos lograr que el grupo de pilotes no presenten diámetros grandes, no comerciales, ya que podría ser contraproducente para la cantidad de concreto que se fabrica, que se utiliza, la mano de obra que implica, o que no se encuentran máquinas rentables que puedan excavarse en el suelo con dicho diámetro. Finalmente, en cuanto a las soluciones adicionales en el rubro de la ingeniería, tenemos que, en base a la norma peruana C020 de suelos y taludes, en el caso de que los factores de seguridad de la verificación de la estabilidad de talud no se cumpliese, es decir, el 1,5 y el 1,25 para dinámicas y estáticas, entonces se podría evaluar los mecanismos que le generen inestabilidad al talud. Algunos de estos mecanismos son por disminución de los esfuerzos cortantes, solicitantes. También se puede aplicar introducción de fuerzas resistentes, incorporación de inhibidores o controladores de energía de caída, por mejoría de las propiedades del depósito ío macizo del talud, para así poder contrarrestar la inestabilidad y así lograr el factor de seguridad requerido por la norma. Gracias.